Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los televidentes nuevamente a los martes de salud del poder de la tarde. En este martes tenemos dos invitados, una neumóloga y un cirujano plástico. Nuestra primera invitada es la doctora Evangelina Soler, quien es internista, neumóloga, ejerce en Corazones Unidos y también catedrática, y va a conversar con nosotros temas diversos. Hoy vamos a hablar desde asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el COVID-19, las secuelas del COVID-19, alergias y cualquier tema que para usted sea importante. Nosotros en esta primera etapa vamos a comenzar con la entrevista y vamos a abrir los teléfonos para que todas las preguntas que tengan, consultas gratis en el Poder de la Salud. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer poder compartir con usted en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, Luisín, Cambiazo. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. La neumología es una especialidad que está ramificada con otras, o la neumología se basta por sí mismo. Bueno, para tú ser neumólogo amerita ser primero internista, y luego de que eres internista, pues hay algunas especificaciones que tiene el internista neumólogo. Por ejemplo, tú puedes dedicarte a hacer intervencionismo, hacer fibrobroncoscopía, pero la mayoría de los neumólogos cumplen con ese conglomerado de especificaciones. Hacen función pulmonar, hacemos también fibrobroncoscopía, hacemos cuidado crítico. No todos los neumólogos hacen cuidado crítico, pero a veces cuando el paciente llega a cuidados intensivos, pues también el neumólogo tiene el conocimiento y algunas herramientas para manejar ese paciente ya en cuidado crítico. ¿En qué, doctora? Déjame yo hacer preguntas de un inculto en la materia. El que se ría de mi pregunta se puede reír, pero yo no me río porque es que no sé. La neumología, ¿verdad? Y el que tiene bronquitis, ¿tiene que ver con esto? Sí. ¿Qué es la bronquitis? Hay dos tipos de bronquitis. Está la bronquitis crónica, que está asociada al paciente fumador, y está la bronquitis aguda, que es aquella que queda luego de un proceso viral. El paciente, producto del daño del epitelio terminal bronquial, ese epitelio queda como a la intemperie. Entonces los cambios de temperatura, el polvo, cualquier partícula externa puede hacer que el bronquio hiperreaccione. Entonces es el típico paciente que después de un virus se queda tose, queda 4 semanas, tosiendo, 8 semanas tosiendo, y hasta que no se le colocan los medicamentos apropiados para recuperar ese epitelio, el paciente no deja de toser, porque es como cuando tú desvistes el bronquio, lo deja a la intemperie, y la nariz pone en contacto directo con múltiples partículas que nuestros ojos no alcanzan a ver, pero que llegan directamente al tracto respiratorio inferior, y entonces ese bronquio expuesto, con esas terminaciones nerviosas expuestas, es muy reactor, hiperreacciona. Entonces el pulmón tiene la capacidad de defenderse, y todas esas partículas que llegan pues hace que el paciente tosa como un mecanismo de defensa. Esa es la bronquitis aguda. Es letal. Hay gente que se mueren de una bronquitis aguda. No, para nada, para nada. Lo que hace toser mucho. Es incómodo, porque si es una persona que tiene 60 años, una señora que tiene algún tipo de alteración en su vejiga, pues va a tener la molestia de que se le va a salir los pipí. Y hay gente, doctora, que inventan que con un granito de sal se le quita la tos y se resuelve eso. Lo que pasa es que recuérdate que cuando se produce la tos es un mecanismo que involucra muchos aspectos. Involucra primero la parte sensorial, neurosensorial, que manda un comando hacia todos los músculos del tórax, la caja torácica, los músculos, la inervación. Entonces todo ese conjunto, incluyendo las masas pulmonares, accionan aumentando la presión intratorácica, y eso finalmente termina en un estallido que produce un aumento de presión intratorácica que hace que lo que está molestando al pulmón en ese momento salga. Esa es la tos, que es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando una persona ingiere un granito de sal, de una manera u otra quita, vamos a decir, como la señal, como que desvirtúa esa señal del sistema nervioso central, y entonces
la tos merma en ese momento, con el granito de sal que la persona ingiere, pues se merma un poquito ese tiene sentido efecto. el granito de sal. Pero Definitivamente. mire, qué interesante. Yo pensaba que era un invento del dominicano. Es que se dispersa la tensión Se del dispersa. aparato respiratorio. O sea, con un granito de sal. O sea, no es que vayan a comer sal ahora, pero con un granito podría haber un indicador. Cierta mejoría, ¿El hipo tiene que ver con su especialidad? definitivamente. Ay, pues espérese, doctora, porque El hipo- tengo un sobrino que te sabe. Y hablando... Tengo un sobrino, doña Yocasta está viendo el programa, doctora. Sí, ella es la doctora familiar y eso. Mire, doctora, el hipo, ¿de dónde viene el hipo? Bueno, el hipo, y tú que hablabas ahorita de palabras domingueras, el nombre científico del hipo es singulto. ¿Cuánto? Singulto. Sin gusto. Singulto. Esa palabra es como eróticamente problema, doctora. Ay, pues, espérate, pues, no entiendo. Singulto. Singulto. No, pero yo me voy a contar. No, pero le hemos dicho aquí en este programa esa palabra. Yo no vine anteriormente. ese día, doctor. No. Singulto, con L. Sí. Así es. Ay, Dios mío, singulto. Wow. El que tiene singulto tiene hipo. Anda para el carajo. Tiene serio problema en el momento porque ¿Y es un por qué le incómodo. dicen singulto? Bueno, es un nombre, la raíz etimológica del singulto no la conozco realmente, es una Ok. tarea pendiente. Entonces, ¿de dónde viene el hipo? Bueno, mira, el hipo es una manifestación de una irritación del diafragma. Ajá. Entonces, algunos aspectos que tienen que ver con el pulmón pueden producir esa irritación, pero desde una manifestación de nerviosismo, una persona nerviosa puede presentar hipo de repente, pero también está asociada a alteraciones neurosensoriales. El hipo puede tener origen del sistema nervioso central, por una patología del sistema nervioso central, pero también puede ser por una sencilla cambio térmico, cambio de temperatura, o puede verse relacionado con afección directa del diafragma, con patologías pulmonares, por ejemplo, el COVID, que tanto se ha hablado de él, muchos pacientes quedaban con un long COVID, con manifestaciones de hipo, y era precisamente por la irritación y la inflamación del Y diafragma. cuando una persona va con hipo a su consultorio, ¿cómo usted lo sana? Es un poquito complejo porque cuando es por causas pulmonares identificables, pues tú tratas la causa que está produciendo esto, ya sea una inflamación de la pleura, derrame pleural, una irritación del diafragma. Tú identificas la causa y pues trata la causa y el hipo mejora. Pero de manera aguda, para mejorar esa sensación tan molestosa del paciente, se utilizan algunas sustancias como silocaína en gel, otras... O sea, hay medicamentos ya especializados exacto. para eso. A mí particularmente Pero no me hay gusta personas, mencionar doctor, nombres de medicamentos porque los pacientes en lo este país comienzan a comprar. es muy fácil automedicarse. Entonces, Y es bueno que el doctor que se lo lo recete. prescriba Ahora, el médico. yo he escuchado casos de gente que tienen 3 días con hipo. Sí, realmente, pero esos pacientes por lo regular son debidas a causas del sistema nervioso central. Ah, Entonces, hay que buscar el que origen. tienen otras razones. Exactamente. Claro. Bueno, yo quiero hacer primero un comentario. Sí. El singulto viene del latín singultus, que significa suspiro. Entonces ahí para abundar sobre esa palabrita Sí. dominguera, Yo ¿verdad? no sé dónde yo estaba, pero nunca la había escuchado. Pero bien, Pero la voy a anotar aquí. sí, tengo varias preguntas por el chat que me han hecho para la doctora, por lo que esta entrevista ya está suscitando mucho interés. Doctora, ¿cómo está el COVID en República Dominicana? Bueno, estamos con cifras muy bajas, afortunadamente. En esta semana se ha experimentado una media de aproximadamente 42 casos y en el día de hoy no se ha registrado ni un solo caso. Y yo que tengo una consulta bastante apretada, la semana pasada solo vi un paciente con COVID, o sea que estamos muy bien, gracias a Dios.
La verdad que eso es una noticia fantástica. En ese Pero no ha sentido. desaparecido, ¿eh? No ha desaparecido. No, sin duda. Y también los pacientes que son de riesgo, sobre todo aquellos que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, asma, entre otras condiciones, deben persistir cuidándose, y sobre todo en las aglomeraciones, evitándolas y seguir con las medidas de higiene respiratoria. Pero me gustaría, doctora, que usted nos comente en su consulta, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? Bueno, va a depender mucho de la época, porque los pacientes con afecciones respiratorias relacionadas a la alergia, a la atopia, tienen mucha asistencia, mucha rotación desde el mes de noviembre, octubre, diciembre, enero, hasta febrero y marzo, donde se ven con mucha frecuencia los procesos de gripe común, resfriado común, la influenza, donde se ven los procesos respiratorios asociados al EPOC, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Todos estos cambios de temperatura favorecen el desarrollo de afecciones respiratorias, tanto para los niños, los niños que van en desarrollo en la edad pediátrica, como también para la población en sentido general, y mucho más aún a los envejecientes. Entonces es muy frecuente ver en estos meses de invierno, tanto en nuestro país como en la población mundial, que la casuística de casos de hospitalizaciones y mortalidad por afecciones pulmonares respiratorias, sobre todo infecciosas, se ven mucho más en estos meses. Y ya, por ejemplo, pues en las vacaciones tú puedes ver algunas afecciones virales como el rinovirus y contaminaciones que se dan ya un poquito más por los campamentos y demás, pero es un poquito rotado y nosotros sabemos identificar en cada estación cuáles son los gérmenes que polulan con mayor frecuencia. Doctora, para que la población en sentido general pueda saber cuáles son signos de alarma por las cuales un paciente debe de ir a la emergencia, por ejemplo, en términos de neumología. Y la otra pregunta también, ¿cómo diferenciamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que usted acaba de mencionar, por ejemplo, de el asma, por ejemplo, de una neumonía y de otras condiciones? Bueno, tú me has hecho una excelente pregunta, porque en el caso del asma que tú mencionas ahora, mire, el asma es una enfermedad que se caracteriza por un síntoma muy fácil de identificar. El paciente va a tener la presentación de silbidos. Ese paciente que cuando está respirando se oye como uy, uy, eso es silbido. ¿Y eso no es vértigo? No, pero no. Mire aquí, doctora, tenemos una... Ah, perfecto. El asma corresponde a una estrechez, una inflamación del alvéolo, del paso del aire. Si recuerdan o han visto cómo se manejan los palitos de bambú cuando en las noches se rozan uno con otro, que hacen pita, un silbido, sí. Hacen un silbido, pues ese silbido corresponde a que cuando el aire intenta pasar por la luz del bronquio, es tan estrecho el canal que pita. Entonces es muy importante que las personas que tienen alrededor, los padres, los adultos que acompañan a otras personas, ya sean adultos mayores o cualquier persona, porque el asma, a pesar de que es una enfermedad muy fácil de controlar, porque se puede controlar por inclusive cosas ambientales como el no acumular polvo, el no tener animales, el no tener mascotas que pueden producir pelos y la alimentación, a pesar de ello, el asma mata a muchas personas anualmente. Entonces, tú me hacías una pregunta y por eso te felicité, muy interesante. ¿Qué cosa tú haces? ¿Qué cosas tú identificas cuando tú tienes un paciente que es potencialmente grave y que te lo puede llevar a la muerte ese paciente? Por ejemplo, en el asma, mira, hay cosas muy claves. Un paciente asmático que de repente cuando habla tiene que hacer pausas, por ejemplo, nosotros decimos voz intercortada del habla. Ese paciente que dice, doctora, yo me estoy asfixiando. Ese paciente no puede transmitir una frase de corrido porque la misma dificultad respiratoria no le permite fonar rápidamente. Entonces, un síntoma clave para saber que ese paciente, si no se atiende en 24 horas, puede fallecer. Eso. Otro síntoma característico. O sea, cuando está así en esa fonía, difónico, no, cuando está hablando con dificultad. Exactamente, que no termina una frase.
Otro síntoma característico o signos característicos, ese paciente que cuando respira se deprimen los cuerpos costales, que se deprime en cada movimiento respiratorio, se hunde la piel en esos espacios. Es un signo característico también que si la persona no acude prontamente a una unidad de emergencia, en 24 horas podría complicarse y caer inclusive en un ventilador y hasta morir. Otro signo característico es que la piel se ponga azul, que una persona que tiene dificultad respiratoria se le ponga la punta de la nariz, el lecho unguial, y cuando digo lecho unguial son las uñas, los labios se le pongan azules. Es una persona que tiene riesgo también de caer en un cuadro de distrés respiratorio que puede llevarlo a la muerte. O sea que hay tú otra me has palabra dominguera que hay que decirle a don Luisín: cianosis. Sí, cianosis es la coloración azulada de la piel, y eso se ve mucho en los pacientes que tienen enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Y eso es muy normal. No, no es normal que suceda, pero hay patologías. Se le pone la piel azul. Sí, hay patologías. Pero Bueno, usted lo ha visto eso. ¿Usted sabe cuándo? Cuando los niños son recién nacidos, antes de llorar y gritar, que lo vea no, pero azulito. es otra cosa. Bueno, pues ese color de la piel azuláceo se ve cianosis. Yo nunca he visto una gente grande. Por ejemplo, aquel moreno que está allí, no se va a poner azul. Vamos, eche para acá, coordinador Edwin, ven. Enfóqueme aquí al caballero. Le dije moreno de cariño, yo no soy racista. Sin embargo, un momentico, doctora. Póngame aquí, mire, caballero, enfóquemelo a él, colega. Usted tiene envidia, colega, enfóquemelo a él. Él, mire. Doctora, ¿este caballero se puede poner azul? Sí, te decía, nosotros logramos identificar, porque él tiene su color morenito de dominicano. Él es prieto. Pero la punta de la nariz se le va a colocar de una coloración muy característica para lo que sabemos de lo que estamos hablando. Entonces las uñas, tanto de las manos como de los pies, también se le van a tornar azuladas, a pesar de la coloración de base. Yo he visto que hay gente que se le ponen uñas rojas y moradas, pero eso es cuando tienen otro tipo de situación. Hay patologías pulmonares donde las personas se exponen al frío, y solo la exposición al frío puede hacer que la punta de la nariz, los labios y las uñas, eso se llama signo de Raynaud. Ese yo lo había escuchado. Sí. Que se ve mucho en esclerodermia, se ve en patologías pulmonares crónicas, se ve también en los recién nacidos que tienen alteraciones en las conexiones de sangre entre la vía arterial y venosa. Entonces, el asma, yo vi una imagen ahí, doctora, que me impactó, de cómo el asma, un asma que está normal y el otro, la anterior, director. Mírelo ahí, póngamelo en pantalla completa, a ver. Uno inflamado y otro normal. Ahí puede ver los bronquiolos o cómo se encuentra tapado porque está inflamado realmente, y el normal como está totalmente permeable y por ende, como explicaba la doctora, en el que se encuentra inflamado es en el cual oímos ese pitito, y cuando ponemos el estetoscopio en los pulmones podemos escuchar lo que se conocen como sibilancias, que es ese pitico. ¿Usted tiene muchos pacientes afectados de neumonía? Sí. ¿Y a qué se debe eso, doctora? Bueno, la neumonía es un proceso inflamatorio que se da en el parénquima pulmonar, un poco diferente a lo que pasa en el asma, porque el asma es inflamación por agentes externos, alergenos, el polvo, los alimentos que comen con colorantes, la exposición a animales, pero las neumonías son inflamaciones del parénquima ya, que tiene que ver con la producción de fibrina y que altera el intercambio de gas, y está en relación a fiebre, a tos con expectoración, a otras alteraciones que ya cuando compromete más de un lóbulo, pues el paciente puede comprometer el intercambio de gas, y ese paciente pues tendría ya trastorno importante en su mecánica ventilatoria, y habría muchas veces que llevar a un ventilador inclusive. Tienen ustedes en pantalla, acabamos de poner los teléfonos, si usted gusta puede llamar y hacer una consulta, una inquietud que tenga a la doctora Soler, a los fines de edificar y de buscar, ¿no?, que ustedes puedan tener algunas explicaciones lógicas
situaciones de salud que usted no comprende o que se le hace difícil. Así Yo tengo que, una preguntita por aquí también, don Luisín, que me han llegado por aquí, por el chat. Ahí le veo. Me preguntan en primer lugar que ¿qué tan frecuente es el cáncer de pulmón y cómo podemos evitarlo? Esa es una de las preguntas. Voy a aprovechar para hacerle dos, porque tengo varias aquí. ¿Qué medidas preventivas usted le recomienda a la población en sentido general para tener una buena salud broncopulmonar? Bueno, el cáncer de pulmón es el cáncer más de mayor mortalidad después del cáncer de mama. Y entonces está muy en relación con el consumo de tabaco. Si una persona quiere evitar padecer cáncer de pulmón, pues debe de evitar a toda costa el consumo de tabaco, el consumo de todo ese tipo de sustancias que llegan a los pulmones que no es aire, incluyendo la juca, el vape, los cigarrillos electrónicos, todos predisponen a producir células cancerígenas que van a desarrollar esa formación neoplásica que finalmente termina con la vida de esa persona. ¿Y los puros, doctora? ¿Van en ese grupo también? Definitivamente. El puro está más en relación con cáncer de labio, de garganta y de esófago, pero también produce cáncer de pulmón. En menor proporción que el cigarrillo convencional, pero también está relacionado con cáncer de pulmón. Y para evitar el desarrollo del cáncer de pulmón, en adición a evitar el tabaco, como usted muy bien menciona, me imagino que también es muy importante acudir de manera proactiva a su neumólogo. La gente a veces piensa que debe ir al médico cuando esté enfermo, y es de gran importancia las evaluaciones preventivas, y sobre todo con algunas especialidades como es la parte de la urología, la parte de la cardiología y la parte también de la neumología. Porque nos permiten etapas iniciales también, y conociendo los antecedentes del paciente, saber si tienen predisposición a algunos tipos de cánceres, conociendo su historia familiar. Los neumólogos hacen muchísimos estudios. Me gustaría que la próxima pregunta vaya orientada en cuanto a eso. La gente piensa que nada más es una radiografía, pero también tenemos las tomografías, tenemos lo que es la espirometría. Si usted le saca una foto, por ejemplo, un aire acondicionado, que es el símil más rápido, con la foto usted ve qué marca tiene ese aire, pero no sabe si enfría. Entonces la radiografía es esa foto, pero para saber si enfría o no el aire hay que hacerle una espirometría, que es la prueba de la función del pulmón. Tenemos una primera llamada en línea. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Yo estoy llamando porque mi esposo ha hecho consulta con el neumólogo por esta situación. Entonces ha recibido diferentes tratamientos de broncopulmonía, inhalador y otras cosas, pero cada cierto tiempo él se pone que no puede respirar, le da síntomas de gripe previo, sin haber gripe y muchas situaciones respiratorias. La neumóloga nos dijo que ese era un problema que él tenía desde la niñez. Yo quisiera que la doctora me oriente, por favor. Mira, va muy en relación con tu pregunta, Cambiazo. Tú ahorita preguntaste que qué debe de hacer una persona para evitar enfermar los pulmones. Y una de las cosas más importantes desde que el niño nace es la alimentación con leche materna. Se ha demostrado científicamente que la alimentación a través de fórmulas está en desventaja con la leche materna. Entonces, desde que el niño nace y recibe esa leche, esa nutrición de leche materna, pues fortalece los pulmones. Y hay niños que desgraciadamente no se alimentan de esa manera y utilizan fórmulas y comienzan a desarrollar una serie de enfermedades en relación a alergias y demás. Entonces, es probable que el esposo de esta señora, que ya un especialista, me imagino que bien calificado, le ha dicho que viene con problemas desde la niñez, es probable que este señor tenga de base alguna enfermedad alérgica, que haya desarrollado sinusitis, que haya desarrollado tal vez algún tipo de afección que ha sido repetitiva, lo cual puede hacer que el pulmón se dañe, que se dañe los bronquios, que se dilaten. Y esa dilatación, que nosotros los médicos neumólogos decimos bronquiectasias, se acumulan de secreciones. Entonces el paciente, aunque no tenga una afección infecciosa, viral o bacteriana, solo por el hecho de algún cambio de temperatura o cualquier situación particular que baje la inmunidad, que baje la defensa, esas dilataciones bronquiales se pueden llenar de secreciones que muchas veces están colonizadas de hongos. Entonces es probable que su marido tenga ese tipo de afección. Sería interesante ver cuál es el caso,
si fuma, si no fuma, qué trabaja, porque la ocupación es importante destacar que tiene mucho que ver con las afecciones pulmonares. Hay personas que trabajan con bandas de freno y esas personas están en riesgo de desarrollar asbestosis. Hay personas que trabajan con materiales de construcción, con arena, con cemento, y eso va dañando los pulmones de manera crónica. Hay personas que tienen reflujo gastroesofágico y ese reflujo pues puede hacer que se modifique el pH de las vías aéreas superiores y predisponer a sinusitis. Hay personas que tienen sinusitis por múltiples causas y entonces todas esas afecciones muchas veces el paciente las confunde inclusive el propio médico, y hasta que no se hace un exhaustivo interrogatorio y se hacen algunas pruebas complementarias como tú mencionas, pues no se llega a un diagnóstico real y concreto que permita luego solucionar el problema. O sea que yo le recomiendo a usted, señora, que busque tal vez otra opinión y tal vez pueda encontrar una ayuda favorable para su caso. ¿Cómo está usted? Bueno, doctora, por aquí me llegan otras preguntitas también. Un niño con asma, ¿cuántas veces se puede bañar? ¿Qué tan dañino es el agua? ¿Qué tan dañino para un niño con asma es lavarse la cabeza? ¿Se puede bañar en piscina o en playas? Mira, el baño siempre es muy saludable. Ahora bien, lavarse el pelo y dejarse el pelo, cuando es un pelo copioso, dejarse el pelo mojado no es bueno para las personas que tienen sinusitis o que tienen procesos respiratorios agudos. La razón es porque el cuero cabelludo está en íntimo contacto a través de las cribosidades que tiene el cráneo con los senos nasales, y es una área muy fría, entonces no es bueno que se deje el pelo mojado, pero bañarse siempre es bueno. Ahora bien, bañarse en piscina tiene una situación especial de que cuando hay un proceso agudo de sinusitis o afección respiratoria, el cloro de la piscina pues puede empeorar ese cuadro. Entonces, muchas veces ese baño no favorece y es mejor evitarlo en esa etapa aguda. Pero el nadar como ejercicio favorece mucho el aparato respiratorio, la mecánica ventilatoria se fortalece, y es bueno, siempre es bueno recomendar a los pacientes que tienen inclusive asma la natación, porque Pero la verdad es que he escuchado, doctora, inmensa cantidad de testimonios de personas con asma que nadaron y mejoraron su condición, definitivamente. Pero entonces eso, bueno, eso tiene lógica por el tema cómo se abren los pulmones, etcétera. Doctora, el tema de los pulmones termina siendo nodal para la salud y la respiración. Una persona que de noche hace eso y está durmiendo, ¿el ronquido tiene que ver con los pulmones? Claro, definitivamente. El que ronca. El pulmón es... Pero espérese, doctora, porque yo estaba loco por hacer esta pregunta. La apnea de sueño. No, la apnea... Es todo un tema sí, que sí. podemos... Y los estudios que se hacen también, la Ya yo me lo polisomnografía. hice, sí, no tenía apnea. Pero el que está durmiendo y hace... hay montones de gente que le pasa eso. Eso puede ser por múltiples motivos. Pero eso es de los pulmones. Puede ser por los pulmones, pero no por los pulmones nunca per le ha se, pasado eso? por las vías respiratorias. Sí. Recuerde que las vías respiratorias se dividen en superiores, que tiene que ver con la laringe, faringe y los senos nasales y demás, la orofaringe. Eso es vía aérea superiores. Y vía aérea inferiores tiene que ver con el pulmón y todo lo que está a partir de la tráquea. Y lo que viene ya con la apertura de las cuerdas vocales y demás. ¿Qué pasa? Que una persona durmiendo tiene fases del sueño en las cuales el sueño se hace más profundo y otras el sueño es un poco superficial. Cuando una persona tiene un cuello corto, se va produciendo una estrechez, desangulación de la tráquea, desangulación de la orofaringe, lo cual hace que se produzca un cierre de la entrada del aire. O sea, el trayecto de la tráquea en una persona de unos 5 o 6 pulgadas, de 6'3", 6'4" pulgadas, 6'5", 6'8", es más o menos de 10 a 11 centímetros. Si la persona engorda, el cuello se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, cuando se relajan los músculos, porque la persona está durmiendo en esa fase de sueño profundo, se puede producir un cierre de las
vías aéreas. Esa es una de las causas. Otra causa es porque hay un defecto de la Perdóneme, base. doctora, que tengo hace rato una llamada, manténgamelo ahí. Yo no sabía que había cuello corto. Sí. Claro. Bueno, su pregunta, buenas noches, por favor. Se le cayó, sí, tenía un rato. Ay, perdóneme, para que no podía interrumpir. Cuello corto. Cuello corto y trastorno también en los músculos que sustentan la base de, Pero el de cuello corto no tiene solución. bueno, bajar de peso. Ah, si tú Y bajas, hay- baja el cuello. Exacto, baja el cuello y además... Y a esa gente que le da aquí un dolor en el cuello que siempre está así, eso tiene que ver con eso. No necesariamente. Eso tiene que ver con múltiples causas, pero no necesariamente tiene que ver con el tema que estamos desarrollando, que es apnea obstructiva del sueño. Bueno, entonces... Doctora, sí, una preguntita. Los estudios neumológicos, de una manera bien breve para que los pacientes salgan y el público en general edificado. ¿Cuándo se hace una radiografía? ¿Cuándo se hace una tomografía? ¿Cuál es la importancia de lo que es una espirometría, la fibrobroncoscopía y también los test de sueño? Pero ahí está, Después de esta pregunta vamos a hacer exactamente. eso. Saludos, buenas tardes. Noches. Buenas tardes. ¿no? Buenas tardes todavía, sí. Adelante. Sí. Bueno, doctora, oriente un poquito al público en el sentido Bueno, general de lo en qué primero, consiste cada uno de tus estudios. y cuándo lo se aplican. primero es que ni la radiografía ni la tomografía debe de ser automedicada. Yo siempre tenía un tema con el asunto del COVID, porque las personas desde que le daban el diagnóstico de COVID iban y se hacían la tomografía de su propia cuenta. Y eso es una muy mala práctica porque los hallazgos se ven después del 8º día de la infección. Entonces había que hacerle la tomografía, repetirla en el tiempo correcto y se radiaba y gastaba Sí, la dinero. gente de una vez, hazte una, pero sin ser médico, hazte una radiografía de los Sí. pulmones. Y usted es médico para usted y pedir eso. Entonces la radiografía Y lo grande que la leen. Sí. Sí, esa mancha negra ahí, doctora, ¿qué es? Entonces la radiografía es un método muy bueno porque es accesible, es económico, pero tiene la situación de que no llega a arrojar todas las características que te puede arrojar una tomografía. Entonces hoy en día preferimos muchas veces, ya cuando se sospecha de una enfermedad puntual como una neumonía, una neumoconiosis, un EPOC, un COVID, se prefiere la tomografía. Y la tomografía pues tiene la particularidad de que te permite ver huesos, te permite ver el mediastino, te permite ver la pleura, te permite ver vasos sanguíneos, te permite ver de manera clara el parénquima pulmonar en todos sus planos, y eso pues es una buena herramienta para el neumólogo. La fibrobroncoscopía es un método invasivo, pero es de realización relativamente fácil, se parece mucho a lo que hace el gastroenterólogo, aunque es un poquito más complejo porque las vías aéreas son más estrechas. Se hace a través de la nariz, o se puede hacer a través de la boca, o se puede hacer a través del dispositivo de traqueostomía, o a través del ventilador, del tubo de intubación. Y es un método que permite ver los pulmones, porque tiene fibras ópticas, verlo, analizarlo, tomar biopsias, hacer lavados, hacer cepillados, identificar patrones tumorales, identificar patrones de dilataciones y demás. Y también se puede producir intervencionismo en él, colocando dispositivos para abrir los bronquios y demás, stent. Entonces, esa es la fibrobroncoscopía. La prueba de función pulmonar, que es una prueba que permite al neumólogo identificar enfermedades como el EPOC, el asma, es una prueba que permite evaluar la capacidad que tiene esa persona para cómo funcionan sus pulmones. Una persona que va para cirugía, una persona que le van a extirpar un pulmón, con cuánto quedaría, si podría quedarse funcionando bien, si esa persona podría complicarse en un acto quirúrgico. O sea que es bastante interesante toda la información que arroja una prueba de función pulmonar. Hay otros tipos de función pulmonar un poquito más complejos, pero son más sofisticados, como la pletismografía, pero ya es muchísimo más especializado y no es de uso cotidiano. ¿El polvo está relacionado con los problemas
de bronquitis, de los pulmones, el polvo. Definitivamente, cada cierto tiempo nosotros tenemos que llega a nuestro país el polvo de Sahara y el polvo común, El de la casa. el polvo de la casa, el que va a la barrendera adelante y emite esa cantidad de partículas que llegan directamente a los ¿Eso le pulmones. afecta a uno? Definitivamente, y de hecho el organismo está preparado para contrarrestar ciertas cantidades de ese polvo, Pero no mucho. pero no mucho. Y, doctora, ¿usted estudió dónde? Yo estudié aquí en el país y fui a Venezuela a hacer fibrobroncoscopía y función pulmonar. El país de mayor desarrollo de su especialidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la matica donde se aprende esta rama, esta ciencia? Bueno, nosotros como país latinoamericano tenemos de las delegaciones más importantes cuando vamos a los congresos internacionales. De las delegaciones más importantes es la nuestra, uno de los países que más cantidad de neumólogos tiene, y muchos de ellos son formados aquí en nuestro país. Y se formaron en el Hospital Salvador Begotier, la mayoría. Hay una cantidad de aproximadamente... que hay una buena matrícula de neumólogos. Sí, ahora mismo también CEDIMAT está formando neumólogos con entrenamiento también en cuidados intensivos. O sea que hay muy buena escuela de neumología. ¿Y quién es el neumólogo más grande de todos los tiempos en el mundo? ¿Quién es el papá de la neumología? Bueno, el padre de la neumología per se no hay, pero tú mencionabas ahorita la tuberculosis, y aunque Robert Koch no era neumólogo per se, pero se dedicó tanto a la especialidad que yo pienso que tal vez ese nombre le quede muy bien a ese señor. A Robert Koch. ¿De dónde es ese ciudadano? Francés. Un francés. Identificó la tuberculosis y pues sus aportes fueron muy importantes en la neumología. Una recomendación final, doctora, a los televidentes, ya que vamos a terminar, para que puedan cuidar sus pulmones, para que puedan saber lo que sufren de asma. Denle una recomendación. Ahorita hablábamos de cosas de salud, bienestar, y se hablaba inclusive del yoga. El yoga es un estilo de vida, pero estilo de vida favorable para una persona en sentido general y sobre todo para el pulmón es alimentarse adecuadamente con sustancias sanas, sin aditivos, sin colorantes, hacer ejercicios. Y aquí aprovecho el espacio que me das para hablar de algo que estamos trabajando y es el etiquetado frontal. Una necesidad en nuestro país, identificar los alimentos dañinos, los que están ricos en sal, en grasa, y el pulmón pues se perjudica con todo lo que es colorante, y por supuesto a la juventud ese llamado a no fumar, a no consumir ningún tipo de sustancia que llegue a sus pulmones, ya sea juca, ya sea vape, ya sea cigarrillos electrónicos, ningún tipo de sustancias que llegue a su pulmón que no sea aire puro. ¿Quién se inventó la juca? La juca, una pela. La juca, tú sabes que los países orientales, Medio Oriente y esas partes por ahí, pues es tradición en ellos. Le tienen otro nombre, a narguilé, hay múltiples formas de cómo llamarle. Eso hace daño, ¿verdad? Pero hace daño, y sobre todo como la usan en nuestros países, que la combinan con sustancias diferentes y le ponen 20.000 cosas. ¿Por qué el ser humano inventa tanto? Tú sabes de qué coger una juca y ponerse a echar humo para arriba. Y compartirla. Pero señores, ¿pero por qué el mundo se ha vuelto así? ¿Usted sabe lo que es coger un aparato, una juca, y lo grande que lo alquilan? Y lo comparten, o sea, varias personas. A las 7 uno con una juca se va y luego esa misma juca la usa otro. Así es. Anda para el caranchole. Doctora, queremos darle las gracias por sus excelentes explicaciones. Sí, no por la juca, sino por las explicaciones. Ha sido un programa súper interesante, donde se han mostrado muy interesantes todos los televidentes, y nosotros también aquí, recibiendo cada uno de nosotros múltiples preguntas por diferentes vías, o sea que nos toca invitarla para otro programa en otra ocasión, a la orden, para continuar con este tema tan interesante. Y muchas gracias por parte del Poder de la Salud, los martes de salud del Poder de la Tarde, por su distinguida presencia aquí. Muchas gracias. A ustedes gracias por la invitación y por permitirme estar con ustedes. La pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro próximo invitado.